¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta parte del curso de formación de capacitadores en buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas de manufactura y sistema HACCP. Mi nombre es Nelly Peña, soy consultora precisamente en buenas prácticas pecuarias, de manufactura y HACCP, y he tenido en los últimos años un trabajo importante en lo que es asesoría a las empresas sobre las leyes europeas para importación de productos de origen animal. Estoy muy contenta de estar de nuevo aquí en este curso que el OIRSA y el IICA ofertan para ustedes. Y sin más preámbulos, comenzamos. Nuestro tema es importancia de la certificación de establecimientos que procesan productos cárnicos para exportar. Previamente, ustedes ya vieron todo lo que es las buenas prácticas de pecuarias, las de manufactura. Estamos viendo el sistema HACCP tan importante para la inocuidad y el cuidado de todos los peligros que pueden involucrar nuestros alimentos. Y ahora vamos a hablar de algunas certificaciones, en especial lo que tiene que ver con la exportación a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Este es el contenido de nuestra presentación. Vamos a dar una introducción, vamos a hablar brevemente de certificación y algunos ejemplos de certificaciones, de cómo se han desarrollado las certificaciones en el mundo. Ustedes ya lo leyeron previamente cuando vieron diferentes tipos de certificaciones y la Global Food Safety Initiative. Vamos ahora a hablar de los requisitos de la autoridad americana, la autoridad estadounidense. Vamos a hablar de los requisitos de la autoridad europea y a dar unas conclusiones. Solo como recordatorio y para ver su gran trascendencia, porque de esto ha tratado todo nuestro curso. Estamos hablando de las enfermedades transmitidas por alimentos, conocidas como ETA, las cuales son síndromes o enfermedades causadas por la ingestión de alimentos. Este término es tan difícil porque los alimentos no deberían causarnos daño. El ser humano y todos los animales y todas las especies ingieren alimentos para tener fuerza, para poder desarrollar un trabajo, para estimular y desarrollar su sistema inmune, ¿sí? Y poder vivir en buenas condiciones. En el caso de los animales productivos, pues para poder producir, en el caso de nosotros, para poder desempeñar todas nuestras funciones. Pero ¿qué hemos encontrado? Que si no se tiene un buen cuidado de la inocuidad, pueden afectar la salud del consumidor a nivel final. A nivel individual, como sería la presentación de un caso en particular, o a nivel grupal, como un brote. Y para ustedes no es lejano esta situación. Seguramente todos han padecido enfermedades de transmisión alimentaria o han visto gente que se ha enfermado e incluso grupos, ¿verdad?, que se han enfermado en alguna fiesta, en algún evento, por unos alimentos que no están inocuos, que están contaminados. Y estas enfermedades transmitidas por alimentos, si recuerdan lo que hemos venido discutiendo a lo largo del curso, pues son causados por diferentes tipos de peligros. Y en este caso estamos hablando de peligros refiriéndonos a los causantes de estas enfermedades. Pueden ser biológicos, como las bacterias, en este caso estamos mostrando ahí la Escherichia coli. Pueden ser bacterias como Salmonella, Listeria monocytogenes, pero también parásitos, virus, causantes de enfermedades. Peligros químicos, como son los plaguicidas que pueden llegar a contaminar nuestros alimentos. Y ustedes han visto a lo largo de toda la cadena de producción que debemos tener buen cuidado
desde el alimento que ingieren nuestros animales, que pudiera no haber sido producido con buenas prácticas y no haber tenido a tiempo el retiro de estas sustancias. Bueno, pero también en este caso podemos hablar de los antibióticos, de cualquier químico que pueda estar contaminando nuestro alimento. Y peligros físicos, estos digamos que son de los que menos se ha hablado, de los que menos se tienen ejemplos, pero sí pueden suceder. Y ahora que estamos hablando de productos cárnicos, tenemos el ejemplo en el proceso de producción de carne molida, donde a la hora de moler la carne pudieran resultar de los equipos liberación de esquirlas de metal que pudiesen llegar a contaminar nuestro producto. Pero tenemos también, por ejemplo, la liberación de vidrios si explota una lámpara y no tenemos esa lámpara bien protegida, etc. Entonces, tenemos que las enfermedades transmitidas por alimentos pueden ser causadas por peligros biológicos, químicos y físicos. Ahí tenemos la información de cómo la Organización Mundial de la Salud ha estimado la carga mundial de enfermedades de transmisión alimentaria. Ellos presentaron en el año 2015 un reporte de cómo están las enfermedades de transmisión alimentaria en el mundo. Se han tipificado 31 agentes contaminantes como bacterias, virus, parásitos, toxinas y productos químicos. Hasta 600 millones de personas de todo el mundo, o casi 1 de cada 10, enferman tras consumir alimentos contaminados cada año. Vean la gravedad del asunto, ¿sí? Toda esa gente que se enfermó por consumir alimentos. De estas personas, 420,000 mueren, incluidos 125,000 niños menores de 5 años. Las enfermedades de transmisión alimentaria son la segunda causa de muerte de niños menores de 5 años. La primera causa de muerte son las enfermedades respiratorias. Entonces, no sé si puedan vislumbrar la importancia de esto. Después de 10 años de trabajo en esta investigación, donde participaron más de 100 expertos de todo el mundo, presentan esos cálculos que realmente todavía son conservadores, porque todos sabemos que no todo mundo va al médico cuando tiene una enfermedad de transmisión alimentaria o no vamos al hospital. Muchos de estos problemas que nos parecen a veces tan comunes, pues son cuidados en casa, nos tomamos un té, se busca el remedio o se espera a que pase, ¿verdad? Si no es que se convierten en algo peor. Entonces, las estadísticas de estas enfermedades se tienen a partir de la asistencia a los servicios de salud. Es por eso que se considera que hay todavía, que la cifra todavía es mayor. Necesitamos mejorar la disponibilidad de datos sobre la carga de las setas en el mundo. Y aquí nos menciona la Organización Mundial de la Salud. Es evidente que la carga mundial de las enfermedades de transmisión alimentaria es considerable y afecta a todo el mundo, en particular a los niños menores de 5 años y a las personas que viven en zonas de bajos ingresos. Y en las conclusiones del informe nos mencionan que las enfermedades de transmisión alimentaria son una amenaza mundial. Existe la necesidad de que los gobiernos, la industria alimentaria y la gente hagan más para asegurar la inocuidad de los alimentos y prevenirlas. Es necesario en particular educar y capacitar a los productores de alimentos, los proveedores, las personas que manipulan alimentos y el público en general. Porque bueno, ustedes han visto que está establecido en el Códex Alimentarius que la inocuidad significa que los alimentos no causen daño, pero menciona que si son preparados tal y como se indica. En esto el consumidor también tiene una responsabilidad de leer las etiquetas y de consumir los alimentos tal y como se marca en el paquete,
tal como se lo está marcando la empresa. La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad compartida. Y yo aquí quiero recordarles que la Comisión del Códex Alimentarios ha establecido como obligatorio para el productor, es decir, para el dueño de la empresa, en cualquier etapa de producción, ofrecer un producto inocuo. Es decir, desde el productor primario, pasando por el feedlot, el corral de engorde, el establecimiento de matanza, corte y deshuese, hasta el que lo tiene que mantener en condiciones de refrigeración o en las condiciones necesarias para poderlo ofertar al consumidor. ¿Sí? Entonces no olvidemos esto. Y yo quisiera aquí mencionarles, para terminar este segmento, que como capacitadores debemos reforzar nuestros argumentos para convencer a los productores. Tal vez haciendo cálculos y poniendo algunos ejemplos de cuánto nos cuestan las enfermedades de transmisión alimentaria, cuánto cuesta el perder la vida de anaquel, disminuir la vida de anaquel, cuánto cuesta incluso perder una empresa por llegar a tener accidentes de tipo alimentario. Y pues también siempre en las exposiciones ante ganaderos, yo les pregunto, ¿quién de ellos no se enfermó de diarrea ese año? Les digo, levanten la mano el que no se ha enfermado de diarrea este año, y realmente de un grupo de 30 o de 50, si acaso 1 o 2 levantan la mano, porque las enfermedades transmitidas por alimentos nos han afectado a todos. En esta parte, bueno, ahora vamos a hablar someramente de lo que es la certificación y algunas certificaciones de tipo privado. La certificación, como ustedes saben, es un proceso de evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales de cada país, normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Es a lo que llamamos evaluación de la conformidad. Y comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, pruebas, calibraciones, certificación y verificación. Esto, por supuesto, es realizado por un tercero hacia las empresas o hacia un país en particular, y se concluye con la elaboración de un informe de resultados. Desde hace aproximadamente 15 años, entre 10 y 15 años, han cobrado importancia las normas privadas, ¿sí? Que han sido desarrolladas por empresas privadas y organismos no gubernamentales. Principalmente los temas que se han abordado son inocuidad alimentaria, calidad de los alimentos, aspectos ambientales y sociales de la producción agroalimentaria. Y bueno, no es de sorprenderse que esto haya proliferado, puesto que en cuestión de inocuidad alimentaria han existido accidentes importantes, como lo que fue en el año 1993, en donde la empresa Jack in the Box resultó responsable del brote tan conocido de Escherichia coli enterohemorrágica, en donde fueron afectadas 732 personas, principalmente niños, y 73 restaurantes involucrados en varios estados de la Unión Americana, precisamente por una mala cocción de las hamburguesas. Y bueno, hace rato que hablábamos del costo, ¿verdad? A esta empresa, 25 años después de ese accidente, pues seguimos hablando de la mala fama y cómo se fue a pique con esa mala toma de decisiones y con ese accidente alimentario que ha marcado la historia de la inocuidad. Entonces, a partir de eso, se empiezan a crear diferentes normas en diferentes países por muchas empresas,
Se trabaja en inocuidad, pero también en calidad. Y como decíamos, ahora se tiene ya la preocupación por los aspectos ambientales. Y no es para menos. Se han hecho estudios sobre la emisión de gases de efecto invernadero, sobre la liberación de sustancias a nuestros ríos, los mantos freáticos, los mares. Y en esto, pues los países han tenido que adoptar políticas públicas y también incluir a la producción de alimentos, desde la producción de los animales en el campo, en cuestiones de sustentabilidad. Y en cuestiones sociales también se está trabajando en los aspectos de comercio justo y en la no utilización de mano de obra infantil, por citar algunos ejemplos. Entonces, todo esto pues ha permitido el que se desarrollen procesos de certificación por parte de terceros. Y estas certificaciones podríamos hablar, por dar un ejemplo, de la Fundación para la Certificación de la Inocuidad Alimentaria, cuyas siglas son la FSSC 22000, que es un esquema de certificación completo basado en la ISO 22000. Bueno, las certificaciones privadas no están sujetas a los mismos procesos jurídicos de aplicación que los reglamentos públicos que establecen las autoridades nacionales. El mercado ha hecho que precisamente estas normas se desarrollen y crezcan porque el consumidor está pidiendo cada vez más alimentos inocuos, está además asustado de estos accidentes alimentarios. Entonces esto hace que cada vez se trabaje más en que el cumplimiento de las normas privadas sea obligatorio. Y a su alrededor se ha desarrollado toda una gran industria para la capacitación, asesoría y certificación. Cada vez en el mundo surgen más organismos de certificación y empresas que se dedican a promover la certificación privada. Y bueno, antes de hablarles de este cuadro, quería nada más complementar con esto. La Fundación para la Certificación de la Inocuidad Alimentaria que les mencioné basa sus esquemas en la ISO 22000. Y la ISO 22000, solo para recordarles, especifica los requisitos para un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria, es decir, hacen análisis y control de los peligros biológicos, químicos y físicos, y es aplicable a todas las organizaciones relacionadas con el sector de alimentos, independientemente de su tamaño. La ISO es una organización internacional de normalización formada por organismos de normalización de 163 países, solo como recordatorio de estas normas. Y bueno, aquí les muestro un cuadro de la FAO y la Organización Mundial de la Salud del 2009, donde nos muestran algunas de las, algunas de las certificaciones específicas que existen privadas relacionadas con varias empresas. Y tenemos, por ejemplo, la Nature's Choice, que es de Tesco. Ustedes conocen esa empresa inglesa de supermercados. Está el Carrefour de Francia, Marks & Spencer, está el Auchan, ¿sí? Diferentes marcas que han desarrollado sus normas privadas y que las hacen obligatorias si la empresa quiere venderle sus productos. Esta situación ha hecho que los productores y los empresarios tengan cada vez que conocer más las normas privadas, saber qué requisitos les están poniendo sus empresas, ¿sí? Vean estas empresas lo que piden y que se tenga que cumplir si queremos poderles vender a ellos. Como ejemplo les puedo poner que en el año del 2015 Walmart invirtió $100,000 en El Salvador
para poder obtener la certificación FSSC 22000 para que su planta procesadora de alimentos en El Salvador pudiera vender en este establecimiento. ¿Sí? Entonces vean la importancia, el propio Walmart invirtió para poder tener esa marca de carne en Centroamérica. Y bueno, esto también ha causado problemas porque para el empresario es complicado poder cumplir con todas las certificaciones privadas, que si va a vender en una empresa tiene que cumplir con Global Gap, o que si va a vender en otra empresa tiene que cumplir con otra certificación. Y para esto se creó una iniciativa que es la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, o por sus siglas en inglés, Global Food Safety Initiative, la cual surgió originalmente ante la gran cantidad de alarmas alimentarias que se produjeron a principios del año 2000, ¿sí? Todo lo que hemos ya estado mencionando. Organización sin fines de lucro y que está tratando de trabajar en la armonización de todas esas certificaciones. La Global Food Safety Initiative desarrolló una estructura uniforme para evaluar los estándares de inocuidad alimentaria, de tal manera que puede establecer criterios de inocuidad que se pueden incorporar a diferentes estándares, ¿sí? De manera que van armonizando, y esta organización, que es mundial, que tiene reuniones internacionales, ha logrado ir armonizando y llegando a acuerdos sobre las certificaciones internacionales. Estableció procedimientos comunes para los organismos de acreditación y certificación que comprueban la aplicación de estos estándares. ¿Sí? Entonces, está facilitando de alguna manera el comercio internacional. Sus objetivos son mantener un proceso de evaluación comparativa para que los programas de gestión de inocuidad alimentaria sean convergentes con las normas de inocuidad alimentaria. ¿Sí? Entonces, está estableciendo cómo se puede realizar a nivel internacional la evaluación de la conformidad y ver si realmente las empresas están cumpliendo con esas normas de inocuidad alimentaria. También mejoran la eficiencia de costos en toda la cadena de suministro alimentario mediante la aceptación común de las normas GFSI reconocidas por los minoristas en todo el mundo. Es lo que mencionábamos. En vez de tener que cumplir con 4, 5 o más normas para poderles vender a algunos minoristas o bueno, a algunos supermercados o empresas, podemos a través de la Global Food Safety Initiative obtener el reconocimiento de alguna de estas certificaciones para diferentes empresas, lo cual disminuye el costo en toda la gestión de la certificación a nivel internacional. Y después, también uno de sus objetivos es ofrecer una plataforma internacional de partes interesadas, única en su género, para establecer contactos, intercambiar conocimientos y compartir mejores prácticas e información en el ámbito de la inocuidad alimentaria. Es así que se hacen las reuniones internacionales en donde participan tanto productores como las empresas que compran estos productos y empiezan a discutir sobre inocuidad alimentaria, los estándares, si corresponden a la realidad, e incluso se discuten sobre nuevos problemas que se han encontrado en la inocuidad. Y aquí les muestro simplemente algunos de los esquemas reconocidos por la Iniciativa Global de la Inocuidad Alimentaria. Sí, en esto, aquí están varios de los sellos que ustedes conocen bien, como BRC, ¿sí? O aquí está BRC, o Global Gap, ¿verdad? SQF. Y pues poco a poco se van añadiendo y a mi manera de ver, pues facilitando el intercambio comercial entre los países.
Muy bien, pues ahora vamos a pasar a los requisitos que tiene el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, FSIS o FSIS, por sus siglas en inglés, la cual es una agencia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, responsable de asegurar que la oferta comercial de la carne, las aves de corral y productos de huevo que se consumen en el país sea segura, sana y correctamente etiquetada y envasada. El servicio de inspección verifica que los alimentos sean seguros, sanos, no adulterados y etiquetados y envasados correctamente. Ellos basan su autoridad, las leyes que rigen este trabajo son la Ley Federal de Inspección de la Carne, la Ley de Inspección de Productos Avícolas y la Ley de Sacrificio Humanitario. Los países y establecimientos son elegibles luego de un proceso de determinación de equivalencia por parte de este servicio. Es decir, el país que quiere exportar a Estados Unidos carne y sus derivados o pollo, huevo también, porque los pescados no son certificados por el FSIS. Los que quieren exportar tienen que demostrar que tienen leyes o están cumpliendo con la normatividad semejante o equivalente a la que se tiene en Estados Unidos. Los productos importados deben cumplir con los mismos requisitos de etiquetado. Esto es muy importante porque ellos han reforzado sus leyes de etiquetado. Y los exportadores tienen que cumplir con estas leyes semejantes o iguales a los productos que se elaboran en Estados Unidos. Y también cumplir con los requisitos de enfermedades animales del APHIS, que es el Servicio de Inspección de Sanidad de Animales y Plantas de los Estados Unidos. Los productos deben provenir de países certificados y establecimientos elegibles para exportar a los Estados Unidos. Es decir, se logra la certificación, se logra que un país pueda exportar a Estados Unidos, pero se certifican los establecimientos de matanza, los rastros y mataderos, ¿sí? Y ellos, a cada establecimiento que cumple, se le hace una auditoría y se le certifica para lograr la exportación. Los servicios de inspección de sanidad animal restringen el ingreso de algunos productos a los Estados Unidos debido a las condiciones de las enfermedades animales en el país de origen. Claro está, como en cualquier proceso de exportación, ellos determinarán algunas restricciones para evitar que entren enfermedades exóticas a su país y también ante alertas de enfermedades emergentes o algún brote de alguna enfermedad que se presente en el país que quiere exportarles. La información sobre las restricciones relacionadas con las enfermedades de los animales son publicadas por los servicios veterinarios del APHIS y se comunican a través del Centro Nacional de Importación y Exportación. Entonces, ¿qué se necesita para certificar a los establecimientos con los lineamientos del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria? Necesitamos que exista la organización y administración de la autoridad competente, es decir, que el país exportador tenga una autoridad competente específica en la cuestión de inocuidad alimentaria y que la organización y su administración garanticen el cumplimiento con lo establecido en las normas. Que el sistema de inspección esté operando, ¿sí? Que exista realmente un sistema de inspección sanitaria en los establecimientos de matanza y que se realice a todas las canales, ¿sí? Que existan, como decíamos, que se estén cumpliendo más bien con las normas de etiquetado del producto que ellos establecen, que se cumpla con el trato humanitario
en el sacrificio que exista un programa gubernamental de sanitización. Aquí se están refiriendo específicamente que el gobierno haya establecido la obligatoriedad de contar con los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, los POES, que ustedes ya revisaron, y que se estén cumpliendo en los hechos, ¿sí? La autoridad tiene que verificar que se estén cumpliendo con estos procedimientos y que se cumplan con las buenas prácticas de manufactura en toda la planta. También un programa gubernamental de HACCP, y esto lo menciono específicamente porque estamos en el módulo de HACCP y cada vez se va a hacer más obligatorio la presencia en los establecimientos de este sistema para garantizar la inocuidad del producto terminado. En este caso, el FSIS pide que el gobierno esté supervisando que se cumpla con el sistema. También debe existir un programa gubernamental de análisis de residuos químicos, ¿sí? De tal manera que se pueda garantizar que la carne producida, la carne de bovino, de cerdo, de ave, que se produzca en las instalaciones, esté libre de residuos químicos. Y un programa gubernamental de pruebas microbiológicas, es decir, que también se realice el monitoreo continuo de la no existencia de patógenos en el producto, ¿sí? Poniendo especial énfasis en la Escherichia coli O157H7, de la E. coli productora de toxina Shiga, Listeria monocitógenes, etc. Estos son los puntos fundamentales en el caso del FSIS en Estados Unidos. Y ahora vamos a pasar a los requisitos de la Unión Europea. Bueno, la autoridad europea que se encarga de la inocuidad alimentaria es la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, que se conoce como DG Santé. A partir de los accidentes que tuvieron que ver con falta de inocuidad, como fue la adulteración de aceite de oliva que causó intoxicaciones en España, la encefalopatía espongiforme bovina en Inglaterra, donde la gente empezó a cuestionarse cómo estaba funcionando el sistema de salud en los países europeos, y también ese escándalo por la presencia de dioxinas en los piensos para los animales. Pues los consumidores empezaron a presionar fuertemente a la autoridad para pedir que funcionara mejor el sistema de inspección, que hicieran leyes más estrictas con relación a la inocuidad alimentaria. Es así que en el año 2000 se genera el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria. Un libro blanco es un documento que se establece en algún país o un grupo de países ante una situación de crisis, donde tiene que haber una respuesta fuerte, un documento científico. Y ellos crearon el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria, del cual se desprenden toda una serie de reglamentos. La Unión Europea tiene bastantes reglamentos sobre la legislación alimentaria, y todo parte de un reglamento marco, que es el reglamento 178 del 2002, donde habla de los principios generales de la legislación alimentaria. Y en particular vamos a hablar del reglamento de la higiene de los alimentos, el 852 del 2004, donde establece la importancia del sistema HACCP. Pero bueno, déjenme decirles, en el reglamento 178 del 2002 establece el término de trazabilidad, la importancia de seguir el alimento desde el campo hasta la mesa, la creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ¿sí? Y de ahí parten, y la importancia de que la autoridad competente
sea la que se encargue de verificar el cumplimiento con las leyes. Este cuadro que les pongo aquí se le conoce como paquete de higiene, pero son una cantidad muy grande de leyes destinadas a la inocuidad de los alimentos, y en particular quería mencionarles DG SANTE y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria están modificando algunas normas. Algunas normas están entrando en vigor ahora en el 2018, y como ejemplo les tengo la norma de el reglamento 882 del 2004, donde habla de los controles oficiales en alimentos y piensos, salud y bienestar de los alimentos, que era el reglamento 882 del 2004, ¿sí? Y ahora se convierte en este reglamento del 2017, 625, ¿sí? Tenemos que estar muy atentos del cambio en la legislación europea porque ellos tienen un sistema muy dinámico. Y bueno, ¿cuáles son sus requisitos para los países que no pertenecen a la Unión Europea, llamados terceros países? Tenemos que cumplir con normas sanitarias iguales o semejantes que las normas sanitarias para importación entre los países miembros de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas vigentes en la Unión Europea y las que utilizan sus países miembros, ¿sí?, son las mismas que debemos aplicar los países que queremos exportar. ¿Quién es el responsable de hacer cumplir la ley? Bueno, la autoridad competente del país de origen, ¿sí?, quien tiene que inspeccionar y certificar. ¿Y a través de qué? Pues a través de controles oficiales. Control en origen de los requisitos sanitarios de producción y normas de inocuidad. Ellos tienen una legislación que le llaman legislación horizontal, ¿sí? Ahí está desglosado lo que les mencioné del reglamento 178 del 2002, y donde se establece por primera vez con carácter horizontal para todas las empresas alimentarias y de piensos que forman parte de la cadena alimentaria la obligación de poner en marcha, aplicar y mantener un sistema de trazabilidad, como les decía, desde la producción, ¿sí?, pasando por la transformación, el transporte, hasta el consumidor final. ¿Sí? Creo que iba yo al revés, ¿sí?, pero es desde el campo hasta la mesa. Y centran mucho la importancia de la trazabilidad. Y aquí les tengo la definición de la trazabilidad, que está en el reglamento 178, donde especifica que la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. Es por eso que establecen la obligatoriedad de el aretado antes de los 20 días de edad. Se tiene que aretar a los terneros recién nacidos. Perdón. Bueno, y quise mostrarles aquí, como les decía, el reglamento 852 de 2004, en donde establece la obligación para los operadores de empresa alimentaria, es decir, a los propietarios de las empresas, que intervengan en cualquier etapa de la producción, transformación y distribución de alimentos, ¿sí? O sea, es decir, en el proceso, faenado, corte, deshuese, todo lo que tenga que ver de la producción posterior a la producción primaria. Ellos tienen que crear, aplicar y mantener un procedimiento o procedimientos permanentes basados en los principios del HACCP. Dicho sistema implica la elaboración de documentos y registros en función de la naturaleza y el tamaño de la empresa alimentaria
para demostrar su aplicación efectiva, que puedan contribuir a la información necesaria del sistema de trazabilidad. Entonces, siguiendo con lo que hemos discutido en este módulo, el sistema HACCP sigue siendo fundamental para la exportación del producto. Y bueno, en países terceros, en donde se utilicen promotores de crecimiento y hormonales, esto es fundamental para nuestros países, tienen que establecer un sistema de producción separado. ¿Qué significa esto? Que los animales durante todo su proceso de crianza, engorda y faenado, bueno, matanza, faenado, tienen que estar separados de otros animales que vayan a ser destinados para otros lugares, ¿sí? Es decir, si queremos exportar a la Unión Europea, nuestros animales y nuestro producto tiene que estar siempre separado, segregado, en otra instalación especial. Las condiciones fundamentales son trazabilidades del origen, como les había mencionado, control estricto de residuos, ¿sí? Ellos establecen que la autoridad competente debe tener un programa de seguimiento de los residuos tóxicos y contaminantes, específicamente porque ellos no permiten las sustancias hormonales, los medicamentos como promotores del crecimiento, la utilización de implantes, ¿sí? Como el de trembolona, y la utilización de beta-agonistas como el clorhidrato de silpaterol y la ractopamina. También establecen que los mataderos y rastros cuenten con buenas prácticas de manufactura, establecer un día específico de matanza y áreas segregadas, es decir, los animales cuya carne tendrá destino, carne y sus subproductos, claro, tendrán destino a la Unión Europea, se deben sacrificar un día en específico o en su defecto, ser los primeros en el día en la matanza, ¿sí? Para después que pasen los animales hacia otro destino. Y deben contar con un frigorífico específico o áreas específicas en el frigorífico para que esas canales no puedan estar en contacto con canales que tendrán otro destino. Y por supuesto, aquí les reiteramos, ¿verdad?, el sistema HACCP. Y bueno, antes de entrar de lleno a las conclusiones, quisiera mencionarles y reiterarles que tenemos que estar siempre muy atentos a las leyes de los países a donde queramos exportar, ya que como en este caso, la Unión Europea les decía que está modificando varios reglamentos, e incluso el año pasado la FBO, que era la Oficina de Alimentos y Veterinaria, que era la oficina encargada de las auditorías a los países terceros, bueno, y a los propios países de la Unión Europea, ya cambió, ahora la transformaron en Dirección de Auditorías y Análisis de Salud y Alimentos. Entonces, está habiendo varios cambios en las leyes europeas, de los cuales ustedes tienen que estar muy atentos. Y también quería mencionarles que para conocer más los sistemas de auditoría que desempeñan el FSIS y la DG Santé, ustedes pueden acceder en línea a las páginas web de estas instituciones. Las auditorías son transparentes, entonces en cuanto se llevan a cabo las auditorías se publican y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, auditorías que ha hecho el FSIS a Honduras, a México, a otros países, y ver realmente en qué se centraron, dónde estuvieron las áreas de oportunidad, ¿verdad?, las desviaciones que encontraron y cómo respondieron los países ante las observaciones. También la DG Santé tiene los resultados de las auditorías que ha hecho a diferentes países, y es importante que conozcamos las auditorías que se han realizado en países que ya están exportando, ¿verdad?, para los que queremos después seguir esa línea y que tenemos interés en exportar a la Unión Europea.
Como conclusiones, miren, en primer lugar yo quiero mencionarles, ahorita estamos hablando de comercio internacional, pero la inocuidad debemos procurarla primero en nuestros propios países. Necesitamos trabajar mucho en producir alimentos inocuos para nuestra población y bueno, también para la exportación en este caso. Como capacitadores, pues es necesario que logremos convencer a los empresarios de la importancia de las buenas prácticas pecuarias y las buenas prácticas de manufactura para la obtención de alimentos inocuos, ¿sí? Desde la finca pequeña, aunque sea la finca familiar, pues ellos tienen que conocer lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos y lo que estamos esperando de su producto, ¿verdad? Que nosotros como consumidores también quisiéramos que nos ofrecieran alimentos inocuos. Es muy importante que los países cuenten con certificaciones en buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Entonces, las empresas tienen que informarse, que estar actualizadas, porque además esta carrera de la inocuidad y el comercio internacional, pues está en constante cambio. Entonces, los empresarios y nosotros también tenemos que estar siempre al día con toda la información y promover el que las empresas se certifiquen. Necesitamos conocer los requisitos de los países a donde se quiere exportar, que es lo que yo les mencionaba, y pues podemos buscar en la página del FSIS o FSIS, ahí está toda la información necesaria, y también podemos buscar una página que se llama EURLEX para conocer las leyes de la Unión Europea. Necesitamos conocer también las certificaciones privadas, ¿verdad? Empaparnos de todas las certificaciones que están ahora en boga y meternos mucho a la iniciativa global, que yo creo que va a ser muy importante para todos. Y bueno, como capacitadores tenemos la obligación y el compromiso de estar siempre actualizados. Entonces, no recordar que todo este es un proceso del campo a la mesa y pues les agradezco mucho su atención. Espero que esto sea de utilidad y continuemos leyendo artículos y participando en los foros de discusión. Muchas gracias.